El otro método que vamos a ver se llama Simulated Annealing, o en castellano recocido simulado. Es un método probabilístico, tiene una característica interesante que es de poder superar óptimos locales a fuerza que el método se va a mover mucho, sobre todo al principio, entre todo el universo de posibilidades. Y su nombre, el nombre de annealing, proviene de un proceso metalúrgico en el cual, para generar una aleación, al principio el metal se calienta a mucha temperatura. Eso deja que las moléculas se reordenen, encuentren un estado de equilibrio que le es favorable, y después con un lento enfriamiento se va consolidando esa situación de equilibrio y llegando a un punto que es óptimo. Y esa es la estrategia que el método va a utilizar. El método va a utilizar una estrategia que contada al principio muy intuitivamente va a arrancar de estados de alta energía en el cual se van a probar muchas posibilidades en el espacio de posibles soluciones. Y lentamente se va a ir bajando la energía y convergiendo hacia soluciones que son buenas u óptimas. Vamos a ver con un gráfico la intuición del método y de qué depende. Pensemos por un segundo que tenemos una función a optimizar, en este caso a minimizar, donde el mínimo más o menos está por esta zona. Y vamos a llamar a las posibles soluciones, en este caso en la terminología de Simulated Annealing, estados, que vamos a llamarlos S, y a los valores de la función lo vamos a llamar E, como la energía asociada a ese estado. Y obviamente lo que vamos a querer buscar es aquel estado que tenga mínima energía. Y lo que vamos a hacer en este método, y esta es la clave, es yo voy todo el tiempo a intentar pasar de un estado en el cual estoy a un estado potencialmente mejor, que lo voy a llamar S'. Pero la transición de S a S' va a estar regulada por una probabilidad de transición, que va a depender esencialmente de dos cosas. De la relación que hay entre E y E', o sea, si salto a un estado de menor energía o de mayor o igual energía, y del otro parámetro que se llama T, que es el parámetro de temperatura, que es cuánta libertad me está dejando el método para que yo pase incluso a un estado que no es mejor. A más altos niveles de temperatura, más permisivo va a ser el método incluso para pasar a estados que no son mejores. A más bajos niveles de temperatura, menos permisivo va a ser. Entonces, ¿cómo formalmente se va a regular eso? Se va a regular de la siguiente manera. Si en el estado al que yo quiero pasar S', el nivel de energía, el valor de la función, es más chica, o sea, estoy en una situación mejor, yo voy a pasar siempre con probabilidad 1. Ahora, si el estado al cual quiero pasar, el nivel de energía es mayor, o sea, estoy peor, eso no quiere decir que no voy a pasar. La probabilidad no va a ser 0. Va a ser una probabilidad que va a ser menor que 1, pero va a ser positiva, va a ser estrictamente positiva. Y esta probabilidad va a depender de dos factores fundamentales. El primero es la diferencia que haya entre E' y E. Recordemos siempre que en este caso E' es mayor que E. Eso quiere decir que este número es positivo. Y la temperatura también va a ser un número positivo. Ergo, esto que está acá va a ser positivo. Entonces, siempre esto cuenta va a ser menor que 1 porque E a la menos algo positivo es como 1 sobre E a la algo positivo, que es siempre menor que 1. Pero, y acá está toda la gracia, cuanto más grande sea este factor, la diferencia entre E' y E, más chica va a ser la probabilidad de transición. Y es correcto, porque si este estado es mucho peor que este, es mucho más grande, yo quiero pasar a este estado pero con una probabilidad que sea más baja. O sea, si esto es apenas un poquito más alto que esto, bueno, no me molesta tanto y quiero pasar con probabilidad relativamente alta. Pero si esto es muchísimo peor que esto, o sea, este número va a ser muy grande y esto me va a regular que esa probabilidad sea muy chiquitita, pero no va a ser 0. Y la temperatura juega un rol inverso. Si la temperatura es muy grande, todo este factor me lo va a hacer muy chiquitito. Y esta probabilidad va a estar relativamente cercana a 1. Incluso si el estado al que voy a pasar es muy grande y muy malo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo esté en niveles de temperatura alta, voy a poder pasar libremente casi a cualquier estado, porque no importa qué tan grande sea esto, este número me lo va a reventar, me lo va a achicar, y va a hacer que esta probabilidad sea cercana a 1. Conforme pase el tiempo, yo voy a ir bajando el nivel de temperatura, y cada vez voy a ser menos permisivo para poder pasar a estados peores, que son peores soluciones. Y esa idea se concreta en el siguiente algoritmo de Simulated Annealing, que es muy sencillo, que consiste en partir de un estado inicial S, calcular su energía, y ahora hacer lo siguiente, entrar en un bucle en el cual sistemáticamente en cada vuelta del bucle yo voy a ir disminuyendo la temperatura, y voy a elegir un estado alternativo de S' vecino, que lo voy a elegir de una manera similar como en el caso anterior de Simulated Annealing,
elegí aleatoriamente uniforme en una bola. Y una vez que tengo este estado de C' alternativo, voy a hacer la transición con una cierta probabilidad que vimos antes. ¿Cómo se instrumenta esto? Con esta idea siempre de, si yo tengo una probabilidad y quiero que un evento cumpla con esa probabilidad, no me basta con generar un uniforme 0,1 y verificar si es menor que esa probabilidad. Entonces, si este evento se cumple, estoy respetando esta probabilidad que estoy definiendo en este caso. Y si realmente el evento se cumple, entonces sí voy a hacer la transición de S a S'. Recordar que en esta probabilidad de transición, si S' era menor que S, entonces la probabilidad de esta era 1. Así que si esto es 1, seguramente la uniforme va a cumplir esto y siempre va a pasar. Y esto se va a iterar muchas veces hasta definir un criterio de parada. En general estos métodos siempre definen un criterio de parada en el cual yo creo que ya no estoy encontrando soluciones mejores. Vamos a pensar en el próximo video qué es lo interesante de esto.